Luego del suicidio del escritor David Foster Wallace, la periodista Daniela López de la emisora BBC logró realizar una entrevista a Sally Foster Wallace y a Amy Wallace, madre y hermana del escritor. Buenos días, hoy tenemos en el programa a Sally y Amy Wallace, la madre e hermana menor de David Foster Wallace, escritor que se suicidó hace unos pocos meses. Quiero presentarles mis condolencias, preguntarles cómo están. Muy bien, gracias. Buenos días y nos encontramos bien. De acuerdo, vamos a empezar con las preguntas. ¿Por qué si sabían de la depresión de David no se le aplicó algún medicamento o procedimiento que lo curara definitivamente, habiendo tantos remedios que fueran más efectivos que la fenilcina y otros medicamentos? Al principio se intentó con la fenilcina porque su médico de cabecera se la medicó, pero después de un tiempo se volvió adicto a este medicamento, motivo por el cual tuvo que suspenderla, y cuando quiso volver a retomarla para ver si su depresión disminuía, ya no fue suficiente. Se intentaron con electroconvulsiones, pero lastimosamente ya no fueron suficientes. De acuerdo. Señora Sally, ¿está usted en el conocimiento de que David tenía la idea de que usted era el culpable de su sufrimiento? Tanto así que en un libro, La niña de pelo raro, existen varios relatos en los que habla sobre la familia como una institución amenazadora y forzosa. Sí, sabía que David tenía esos sentimientos hacia mí, y eso es debido a que él siempre trató de enorgullecernos a su padre y a mí, y por eso él estudió filosofía y lenguas, porque en esto es lo que nosotros estudiamos y eso fue lo que nosotros nos estamos desempeñando, y pues hizo eso para enorgullecernos, y el sentimiento de hacernos enorgullecer lo llevó a esforzarse de más, y lo que no sabía es que ya nos había hecho muy orgullosos. De acuerdo. ¿Cuál es su respectiva opinión sobre la crítica de David hacia la sociedad? Yo como madre no dejaría que mi hijo leyera un libro o un escrito de alguien que tuviera alguna tendencia a las drogas. Además, no era un poco hipócrita en cuanto a este aspecto, porque criticaba el impacto de los medios en las personas, pero ¿qué tan consciente era de la realidad en el momento de escribir? Si estaba en estado de intoxicación por alguna droga que había consumido en ese momento. Mi hermano David era una persona muy inteligente. Mi madre y mi padre siempre nos brindaron el mejor estudio que estaba a su alcance. Siempre nos pudimos desempeñar, y David era una persona bastante inteligente. Nunca, cuando escribió un libro, tenía que pensarse que estaba bajo el efecto de la droga o algo así. Su inteligencia era suficiente para poder escribir libros de esta magnitud e inteligencia. Y a pesar de que él sabía que hablaba sobre el impacto en la sociedad, él siempre lo que hablaba era totalmente sincero y estudiado, porque no hablaba por hablar. Él lograba ver cosas en la sociedad que nadie más podía ver, y por eso sus libros tienen tanto éxito. De acuerdo. Ok. Vamos a comerciales y seguimos con la entrevista. ¿La entrevista o le vas a entonar las preguntas? Estás destruyendo a esas pobres mujeres con eso, no es así. Yo necesito terminar esta entrevista. La gente necesita saber cuál es la opinión de estas mujeres. Ellas estuvieron detrás de la vida de David Foster Wallace, alguien que se suicidó y tiene unas obras súper impresionantes. O sea, necesito terminar, solo quedan 3 preguntas y ya acabo con eso. Volvemos de los comerciales y seguimos con la entrevista a la madre y a la hermana menor de David Foster Wallace, fallecido escritor. Nuestra siguiente pregunta es: en las obras de David se pueden evidenciar varias cosas, entre ellas la amargura de su amor que él mismo ocultaba, como también dejaba evidencia de que él mismo era su inspiración a la hora de escribir. Un poco egocentrista a mi manera de ver, ya que es casi como si escribiera una autobiografía. ¿A qué creen que se debe esto? David siempre fue un niño muy inteligente, una persona muy sagaz, y él veía el mundo de una manera muy distinta. Nadie lo lograba comprender. Desafortunadamente, en el núcleo familiar no lográbamos comprender el pensamiento que él tenía sobre la sociedad. Él
precisamente por eso también era muy introvertido con sus amigos, los dejaban a un lado y Ni siquiera mi cuñada Karen logró entender algún día su forma de pensar o de ver el mundo, ya que, como lo ha dicho mi madre, era una persona muy alejada y no le gustaba comentar sus cosas personales. Por esto sus libros se volvían algo autobiográfico, porque con esto expresaba lo que llevaba por tanto tiempo reprimido. De acuerdo. También por aquí tengo una frase que dice: todas las novelas después de Joyce, que es de David, suelen ser valoradas y estudiadas principalmente por su grado de innovación formal, donde se denota que David quería que se evidenciara la diferencia entre el siglo XX y el siglo XXI. En cuanto a literatura, ¿qué nos puede contar Sally sobre sus posibles motivaciones? bueno, David, como todos los escritores de este siglo, quieren cambiar la literatura del siglo XX al siglo XXI. Quieren poner en evidencia, y precisamente en sus libros también se refleja eso, una crítica a la sociedad, porque como tal, él nos muestra en los libros que ya no estamos en el siglo XX, que ya estamos en el siglo XXI, y a pesar de que estamos en el siglo XXI, pareciera que aún estuviéramos inmersos en ese siglo pasado y que no somos capaces de liberarlo, no somos capaces de dejarlo a un lado, no somos capaces de seguir, de avanzar, sino por el contrario, estamos en retroceso, y eso es lo que David tanto critica en sus libros. De acuerdo, y para terminar nuestra entrevista, nuestra última pregunta es, según nuestras fuentes, según lo que hemos conseguido sobre David, él sentía una intensa envidia hacia otros escritores, especialmente hacia William Bowman, a quien le guardaba especial rencor por su capacidad productiva, enorme brillantez y valentía por implicarse en difíciles cuestiones sociales. ¿Por qué creían ustedes que era la envidia? ¿Sería por el hecho de que él no necesitaba de drogas para producir sus escritos, tal vez? O tal vez para David este hombre tenía cierto parecido con su padre que tanto lo molesta. Esto es el colmo, madre. De verdad, esta entrevista es muy Primero, respetuosa. quiero decir algo. David siempre ha tenido una imaginación sagaz, no necesita de ninguna droga para lograr crear sus escritos. Sin tener en cuenta que ya está muerto. Tranquila, mamá. Exactamente, Tranquila, madre. no hace Vámonos. falta de eso. Y segundo, me parece una falta de respeto de su parte, porque está afectando la integridad no solo de una persona, que ya, por cierto, no se puede defender, sino también de toda su nosotras dos. familia.